Avanzar porque hay más invitados, siendo las 4:08. Se encuentra aquí con nosotros Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, a quien agradecemos su tiempo que se toma para con esta audiencia, sobre todo para conocer, Ricardo, la postura que tienen desde Convergencia Sindical con el tema de la Caja del Seguro Social. Y es que esta semana arrancó una semana que es para todos muy decisiva en la mesa de conversaciones que está manejando el tema de la Caja del Seguro Social, por un lado, el tema de los programas de invalidez, vejez y muertes, y por otro lado, el tema de atención. A ver, Eduardo, bienvenido, buena tarde. Ricardo y Edna Jaramillo les saludamos. Sería Buenas bueno tardes. conocer. Bienvenido. Sería bueno conocer si ustedes han llevado adelante propuestas desde Convergencia Sindical, en qué consisten esas propuestas en representación de los trabajadores, cuál es la postura que tienen ustedes y cómo evalúan en lo que se ha venido presentando y discutiendo sobre las mesas. Sí, gracias, Edna. Saludos, Ricardo y demás radioescuchas. Bueno, en primer lugar, señalar que nosotros, como la Confederación Convergencia Sindical, somos parte de la coordinación del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y, por tanto, hemos sido también parte de los que han construido y aportado en la elaboración de la propuesta que el CONATO presentó ante la mesa de conversaciones en presidencia. Y en este sentido, pues nuestra propuesta coincide con gran parte del movimiento social, en el sentido de que nosotros estamos abogando por una consolidación del sistema en un modelo solidario, con una serie de medidas adicionales que den la sostenibilidad necesaria para garantizar no solamente un equilibrio financiero para la Caja de Seguro Social, sino también que se garanticen las pensiones dignas para la población al momento de su retiro, para la población trabajadora. Y en ese aspecto debemos señalar que con respecto a la mesa de conversaciones que se ha estado llevando, nosotros tenemos claridad de que básicamente existen dos propuestas hasta el momento, con variables, obviamente. Una propuesta es la que plantea el sector empresarial de establecer tres pilares para el desarrollo del sistema, y la propuesta del sector popular, a la que adhieren gremios de diferentes sectores, incluso las enfermeras, el personal médico, los trabajadores y trabajadoras, que abogamos por el establecimiento de un sistema de carácter solidario. Entonces, estos son básicamente los dos contrapuntos en los que está centrada la discusión. Debo decir que para nosotros la propuesta del sector empresarial es realmente inviable desde el punto de vista financiero, toda vez que, por un lado, traspasar a un sistema no contributivo, a un pilar no contributivo, como es 120 a los 65, a la Caja de Seguro Social, implica traspasar más funcionarios para que gestionen un programa que actualmente está llevando el Ministerio de Desarrollo Social. Y por el otro lado, en cuanto al pilar individual que plantea el sector empresarial, es realmente preocupante, pues las proyecciones que se tienen desde los indicadores más serios señalan que la tasa de reemplazo de este modelo sería muy bajo, sería por el orden, en los escenarios más optimistas, por el orden del 30%, y desde los escenarios más realistas, por el orden del 20% de lo que sería el último salario que devengara un trabajador. Se reduciría al momento de pensionarse por el orden de entre el 20 al 30%. Es decir, que si un trabajador se pensiona con $1,000, en ese caso su salario reduciría, o su pensión se reduciría a $200 o $300, y eso realmente no alcanza para subsistir en este modelo. Y el modelo que plantea el sector empresarial de adicional, el tercer pilar, es un modelo que ya existe. O sea, cualquiera persona tiene plena libertad de adquirir un seguro privado o un fondo de ahorro privado, y eso realmente el mercado es quien lo regula y actualmente, y que por lo tanto pues ya está en funcionamiento. Realmente la propuesta del sector empresarial no incluye nada nuevo, es una propuesta que se fundamenta en los planteamientos del Fondo Monetario Internacional, incluso de un informe bastante viejo que es del 2015. No tienen nuevas corridas nacionales y por lo tanto pues es un programa sin fundamento técnico.
Nosotros creemos que en este sentido, y escuchando las declaraciones del director designado, bueno, que ya en ejecución mañana, el director Dinomón, bueno, ellos están en cierta forma respaldando la propuesta empresarial. Bueno, eso tampoco es nuevo. El propio presidente ha dicho que él es un presidente empresarial y entendemos pues que la postura del gobierno es respaldar esta iniciativa. Pero también entendemos que el señor Dinomón proviene de este sector y es obvio que las propuestas vengan por ese lado. Nosotros estamos claros que el gran movimiento social en una amplia gama de organizaciones está planteando un modelo distinto y estaremos pues sustentando, ya lo hemos sustentado realmente, ya nosotros hemos sustentado no solamente consolidar los fondos en un esquema solidario, sino también establecer una serie de variables y de mecanismos para garantizar un rendimiento más efectivo de los fondos de la Caja de Seguro Social, como lo son el mejorar los rendimientos de las inversiones mismas, incluyendo los intereses que pagan los bancos locales a los fondos de la Caja de Seguro Social, especialmente los bancos públicos, porque incluso los bancos privados están pagando una tasa de interés mucho más elevada que la que pagan la Caja de Ahorro y el Banco Nacional a los fondos de la Caja de Seguro Social. Ahora, señor Gil, buena tarde y como siempre, gracias por acompañarnos. Al margen de los aportes de cada sector, las propuestas con su debida sustentación, independientemente de que algún sector esté o no a favor o apruebe el del otro, hoy hemos sabido de una inconformidad y sería interesante conocer si Convergencia o cuál es el planteamiento de Convergencia como parte también integrada del sector de los trabajadores porque no están de acuerdo con la metodología. Y de hecho ya se ha avanzado con la advertencia de acciones en ese sentido, cuando pues aún está en desarrollo y esto de alguna manera para algunos es volver a lo mismo que ocurrió hace unos meses con el otro diálogo que se avanzaba, porque la metodología lo que hacía era dilatar más la intervención de cada sector y no se llegaba aterrizar el tema principal. Mire, lo más importante en cualquier escenario de diálogo es la metodología. Si la metodología está mal diseñada, no funciona el diálogo, porque es importante que tengamos claras las reglas del juego. Es decir, lo explico de una manera que la gente pueda entender a qué se refiere eso. Si nosotros vamos a jugar un partido de fútbol, digamos que en la FIFA, nosotros tenemos claras cuáles son las reglas del juego en un organismo como la FIFA. Si nosotros jugamos un partido de fútbol callejero, las reglas del fútbol callejero la pone la gente que va a jugar ese partido. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que cuáles son las reglas con las cuales vamos a jugar en determinado partido. Lo que no puede ser o lo que no puede ocurrir es que en la medida que nosotros vayamos jugando, el árbitro vaya inventando las reglas y vaya coartando, bueno, esto está prohibido, esto no está prohibido, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces, no tenemos claro cuáles son las reglas. Lo fundamental es que se tenga claridad en cuáles son las reglas. ¿Cuál ha sido el problema con los diálogos anteriores? Yo escucho mucho decir ese problema de los diálogos es porque justamente no se diseñó la metodología por consenso, sino que se impuso una metodología. Todos los diálogos que han fracasado han sido porque se ha impuesto una metodología en las cuales se genera un desequilibrio entre las personas que intervienen en un proceso de diálogo. Aquí se ha planteado mucho, por ejemplo, mediáticamente, de que uno de los grandes problemas fue el diálogo de Penonomé, que fue un fracaso. Yo estuve en la mesa de Penonomé y estoy claro de que el diálogo de Penonomé no fue un fracaso. De hecho, en el diálogo de Penonomé se construyeron 8 consensos. O- 8 consensos se plantearon en esa mesa. El problema radica en que luego no se cumplieron con los acuerdos. Eso no es responsabilidad del diálogo, sino de los que fueron responsables en ejecutar los acuerdos alcanzados. Pero la metodología del diálogo de Penonomé era una página y nos pusimos de acuerdo el gobierno y todas las alianzas en que esas iban a ser las reglas del juego y cuando a alguien se le interrumpía una intervención porque se le acababan los minutos de su intervención, todos estábamos claros de que esa era la metodología que habíamos aprobado en consenso, que la iglesia intervenía, que la iglesia tomaba algunas posiciones para reglamentar el diálogo. Todo eso fue construido por consenso. Entonces, cuando un diálogo como el otro, el de
el diálogo de Lao, al anterior, no se pudo establecer fue porque justamente se quiso imponer al moderador, se quiso imponer a los sectores que se sentaban en la mesa, se quiso imponer una metodología, los criterios de consenso, los indicadores que se van a utilizar para fundamentar la propuesta. Todo eso lo puso en ese momento se impuso y por eso el diálogo de Lao no funcionó. Y actualmente nos encontramos en el mismo problema. Se está poniendo una conversación, cosa que no es un diálogo, porque el diálogo, para ser diálogo, tiene que tener algunos criterios. Ya la OIT, la propia CEPAL, otros organismos de Naciones Unidas tienen claro cuál es una concepción de diálogo social y cómo se desarrolla, cómo se ejecuta. Sin embargo, pues acá lo que tenemos es una conversación en donde escuchamos, planteamos, decimos lo que queremos y al final el gobierno tendrá la discrecionalidad o tiene la discrecionalidad de ver qué incorpora. Y por lo tanto, pues es la metodología lo que siempre determina el éxito o el fracaso de un diálogo. En este caso, nosotros estamos claros de que no estamos asistiendo a un diálogo, que por lo tanto no se pueden construir consensos y que por lo tanto lo más que podemos hacer nosotros es presentar y sustentar nuestra propuesta, pero al fin y al cabo el Ejecutivo tiene plena libertad de ignorar o no lo que nosotros estamos planteando. Y eso lo tenemos claro desde el sector de Conato, que nos mantenemos en esa mesa planteando esta metodología. No da para más, pero nosotros seguiremos defendiendo nuestra propuesta en todos los escenarios que sean necesarios acudir para ello. Ahora, considerando lo que señalas, Eduardo, de que sí, en efecto, esos acuerdos que se dieron en Penonomé con la metodología funcionó y se levantaron esos 8 consensos, ¿dónde quedaron los mismos según el criterio suyo? Y sobre todo, ¿qué pasó también con las recomendaciones que levantó la OIT, en donde entiendo yo que claramente decían cuáles eran las vías o alternativas para salvar a la Caja de Seguro Social? Sí, bueno, mire, dos preguntas usted, que te ha hecho muy clara. La fortaleza de cualquier acuerdo radica en que las partes que se han comprometido en respetarlo lo cumplan, porque eso es lo que permite que luego cuando nos volvemos a encontrar en una situación similar, exista confianza en que yo puedo firmar contigo un acuerdo porque tú lo vas a respetar y yo lo voy a respetar. El gran problema del gobierno pasado con el diálogo de Penonomé es que lo cumplió parcialmente. El gran éxito del diálogo social de Penonomé fue pacificar un país que nadie podía resolverlo, nadie podía resolver esa crisis. Y la única manera fue ponernos de acuerdo las tres alianzas, sentarnos con el gobierno y llegar a esos consensos que permitieron que las vías se abrieran, se permitió congelar el combustible, bajar algunos productos de la canasta básica, establecer el porcentaje para educación y otros acuerdos que se dieron en ese sentido. El problema es que el más importante de todos los acuerdos, que era retomar la segunda etapa para ver los problemas fundamentales del país, esa segunda etapa no se estableció nunca porque el sector empresarial que había estado reclamando participar en la primera etapa no le dio la gana de participar en la segunda y saboteó la segunda instalación, la segunda etapa de este diálogo. Y hay que tener en cuenta que ahí se incumplió con un criterio fundamental, que es el cumplimiento de los acuerdos. En el sentido de la OIT, en lo que corresponde a la OIT, en efecto, la OIT hizo el estudio actuarial más elaborado de esta etapa en el 2021. La mayor cantidad, 300 millones de datos utilizó la OIT y los depuró efectivamente y con ello hizo unas proyecciones de cerca de 95 años. Hasta el 2095, si no me equivoco, es la proyección de la OIT en función de la corrida actuarial. El problema es que ese trabajo que le costó a Panamá, y que tiene un valor muy importante en materia actuarial, que tiene un rigor científico a nivel internacional, resulta que se está ignorando completamente. Problema de la metodología, porque una de las cosas que nosotros decíamos, lo primero que hay que hacer es buscar al estudio más completo que nos muestre la realidad de lo que tenemos. Y en ese sentido, el presidente de la República lo primero que debió haber hecho es traer a la OIT, que la OIT presentara su estudio actuarial y las proyecciones que ya están hechas. La OIT hizo una proyección de status quo que se llama, es decir, qué cosas pasarían si nada cambia. La OIT tiene ese escenario que fue el que pidió el presidente anterior o el gobierno anterior. Tiene también una proyección
incluyendo la transformación del sistema a un modelo solidario, que es la propuesta de los trabajadores, y tiene una proyección en referencia a la propuesta de 3 pilares de la CONEP, o del sector empresarial. Y en este sentido, la OIT ha sido clara que el problema de los 3 pilares es la salida más dramática para el país, no solamente porque las tasas de reemplazo caen de una manera abrupta, sino también porque implican un elevado costo de transición. ¿Qué quiere decir ese elevado costo de transición? Por ejemplo, yo llevo desde el 2006 aportando a la Caja de Seguro Social. Si todo se transfiere a cuentas individuales como plantea el CONEP, para poder que mis aportes rentabilicen a través de un sistema de cuentas individuales, el Estado tiene que reconocerme mis aportaciones. Me tiene que reconocer a tiempo real cuánto yo he aportado y cuánto va a valer eso en inversiones a través de cuentas individuales. Y eso implicaría que para el 2025 el Estado tendría que asumir una deuda de cerca del 25% del Producto Interno Bruto. Ningún país soportaría un endeudamiento de esa magnitud, porque tiene que reconocerlo a través de bonos, porque si no, no funciona el proceso de transición. Y en ese sentido, la OIT fue claro, es demasiado elevado el Claro. costo para el país. Sí, Eduardo, a ver, en este tema hay que hacer mucha docencia, por eso nos hemos tomado el tiempo de traer personas que no enreden las cosas, sino que hablen con claridad y que tengan todo el escenario completo en la materia de lo que es la Caja del Seguro Social. Y te digo esto porque anda circulando un cuadro por allí donde supuestamente el CONEP ha presentado, ¿no? Y están señalando que esta propuesta del CONEP, Dino Mon y el gobierno está mandando a los panameños a vivir en una miseria porque hablan de que sus propuestas de cuentas individuales y medidas paramétricas no tienen sustento económico a diferencia del movimiento popular. Explícanos, porque tú hablaste de un sistema solidario, sabes explicarlo el tema de las cuentas individuales y lo de las medidas paramétricas. Bueno, mira, ¿por qué se dice que la propuesta de CONEP conlleva a una situación de miseria de la población? Yo coincido plenamente, Edna, en que a la población hay que hablarle con honestidad y transparencia. De hecho, a mí me gustó mucho cuando en la proclamación el presidente habló que el debate sobre la Caja de Seguro Social se iba a hablar de cara al pueblo. Ya nos encontramos con un primer problema, y es que el diálogo no está siendo transmitido en vivo para que la gente pueda escuchar las propuestas de todos los sectores. Yo creo que eso no tiene que ser un secreto. Y no es que se vaya a hacer tarima, como se dice. No, se le pone el tiempo establecido. Si son 30 minutos, son 30 minutos para exponer. Y punto, se acabó. En eso no habría problema. El problema es que la gente pueda escuchar y entender qué es lo que sustenta y por qué fundamenta cada quien su propuesta. El problema con la propuesta de CONEP es que, según el Fondo Monetario Internacional, la proyección más optimista de rentabilidad de cuentas individuales ronda el 30%. Según el Fondo Monetario Internacional, que es un organismo, digamos, que no es proclive a defender los intereses de los trabajadores, sino más bien de los inversores. Y en ese sentido, el mismo Fondo Monetario ha señalado esto. CONEP ha planteado que el problema está en que una gran parte de las contribuciones, cerca del $500 en el sistema mixto, están rentabilizados ya con un monto fijo. En realidad esto es lo que salva un poco el modelo, porque si nosotros pasamos esos 500 a una que tiene actualmente una tasa de reemplazo de 60% asegurado ya, y lo pasamos todos a cuentas individuales de rentabilidad indefinida o imprecisa, las pensiones todavía caen peor que lo que está actualmente proyectado. Y en la realidad, eso en las proyecciones más optimistas, pero en la realidad los países que han establecido este modelo han caído de manera abrupta las pensiones, incluso al 15%. En el caso de Chile, hay trabajadores que al momento de pensionarse con $1,000 terminan cobrando $150 por mes. Obviamente que eso en un país, en cualquier país, es una cuestión, es una pensión de miseria y que deja a las personas en total indefensión. Entonces, no es justo que una persona que haya contribuido toda su vida, contribuido porque el sistema de seguridad social es contributivo, es decir, que uno ayuda al sistema, no es que lo financia. Ningún sistema se financia por sí solo el 100%. Siempre tiene que haber
una contribución del Estado. Por eso es que dentro de los principios de la OIT sobre los sistemas de seguridad social, señala que un principio fundamental es la subsidiariedad. Es decir, no hay ningún país, ni el país con el mejor sistema, que sea totalmente financiado por trabajadores y empresarios. En todos los países del mundo, el Estado tiene que aportar. Y en el caso de Panamá, Panamá, a pesar de ser un país de renta media alta, es decir, que los salarios son medianos y medio altos, medianos sobre todo, aún así Panamá está dentro de los países que menos contribuye con la seguridad social si lo comparamos a nivel de los otros países que están en nuestro mismo rango de producción, de productividad. Entonces, por esa es la razón por la cual se plantea que si nosotros nos vamos a un modelo de cuentas individuales o de 3 pilares, como señala CONEP, efectivamente estaremos condenando a la población trabajadora, a los jóvenes de hoy, a tener una pensión de miseria en el futuro. Y eso es lo que nosotros creemos que no se puede permitir y que se le tiene que hablar con claridad a la gente. Se tiene que hablar con transparencia. Su pensión no está asegurada. Los rangos probables son estos y estos. Y citar la fuente para que no digan, bueno, Eduardo Gil dice que la tasa de reemplazo son 30%. No, no lo dice Eduardo Gil, lo dice el Fondo Monetario Internacional y lo dicen los resultados objetivos. De hecho, la OIT tiene diversos estudios por este tema de los modelos de pensión y ha sido claro que han sido un fracaso. Es decir, este modelo que CONEP plantea hoy de establecer todos a los pilares individuales, ya sí llevan más de 30 años aplicándose en nuestra región y han fracasado. Entonces nosotros no podemos mirar que en todos los lugares del mundo donde se ha aplicado este modelo fracasó y nosotros decimos, ah, no, en Panamá sí va a funcionar. Eso, creo que eso no es serio porque todo está indicando de que este modelo deja tasas de reemplazo demasiado bajas y eso es condenar a la miseria no solamente a los trabajadores, ojo con esto, un sistema de cuentas individuales también afecta a las pequeñas empresas y a las pequeñas y a las medianas empresas. Las únicas que se benefician con este modelo de cuentas individuales son, por un lado, las empresas relacionadas con el sector financiero de inversiones y segundo, las empresas aseguradoras, las empresas que van a vender los seguros a la población. Y finalmente, obviamente, al único que le conviene este modelo individual son a las personas que ganan por arriba de $7,000 al mes. Eso sí podrían obtener una tasa de reemplazo más rentable porque obviamente están aportando en un rango salarial mucho más elevado. Pero imagínese usted cuántas personas en este país ganan más de $7,000 como para decir, bueno, sí nos conviene este modelo de cuentas individuales. Don Eduardo, ¿qué esperan ustedes en lo próximo? Ya una vez planteada la propuesta, ¿cuáles son las expectativas del sector trabajador? Bueno, las expectativas es que el gobierno, y miren, yo soy muy optimista, porque yo soy muy optimista a pesar de que tenga las críticas de los sectores de los compañeros, dice, bueno, este es un poco ingenuo, ¿no? Sí, tal vez, yo prefiero ser un poco ingenuo y creer que el gobierno, el presidente Mulino, va a cumplir con su palabra en decir, vamos a escuchar la propuesta mejor fundamentada, la que tenga respaldo, y en ese sentido la propuesta de los trabajadores, la propuesta de CONATO, es la que está mejor fundamentada. Está mejor fundamentada, tiene los datos de la Junta Técnica Actuarial, de la OIT, de la Universidad de Panamá, las propias corridas nuestras. De hecho, nosotros hemos pedido que para que no se diga que nuestro sistema actuarial es deficiente, los datos que nosotros estamos proporcionando se le pida a la OIT que haga la corrida actuarial con el modelo de la OIT, que digamos que es neutro, que no es ni para los empresarios ni es para los trabajadores, que tomen nuestros indicadores, se introduzcan en el modelo de la OIT y el resultado muestre cuál es la ruta en ese sentido. Hasta ese punto nosotros hemos llegado. El CONEP se ha limitado a citar el informe del 2015 del Fondo Monetario Internacional. Entonces, no es, otra cosa que el presidente dijo, que yo creo que debería cumplir, es que la receta tiene que ser panameña. Lo que vayamos a hacer lo tenemos que hacer los panameños y las panameñas, con los datos nuestros, bueno, con la ayuda de pronto, pero lo que no puede hacer es exportarse o importarse una propuesta foránea, como es la del Fondo Monetario Internacional, que obviamente ellos están tratando de asegurar sus propias inversiones. Entonces, en ese sentido, sea porque está mejor sustentada, o sea porque es una propuesta nacida en Panamá con los indicadores y la realidad panameña, la propuesta de los trabajadores está mucho más fundamentada. Siendo así, yo
espero que el presidente Mulino cumpla con lo que él ha dicho y entonces la propuesta de los trabajadores sea la que constituya el proyecto que se presentará ante la Asamblea. De no ser así, nosotros todavía acudiremos a la Asamblea, esperemos que todo y cada uno de los diputados y diputadas que constituyen esa Asamblea nos escuchen, de hecho ya algunos están escuchando, nuestra propuesta la están analizando, para poder que nosotros en ese debate de la Asamblea podamos presentar cada indicador, sustentar cada indicador, no solamente referirnos a un informe de una entidad extraña, sino referir nuestros datos, introducir nuestros datos, plantear nuestro argumento, sustentar nuestra propuesta y que entonces los diputados empiecen a modificar ese proyecto de ley presentado por el presidente en función de la propuesta que mejor haya sido sustentada y que al final tengamos un proyecto que no recaiga sobre los trabajadores el mayor peso de las reformas. Entonces, estas son, desde mi punto de vista, las perspectivas. De lo contrario, si lo que se quiere es favorecer a los fondos de inversiones privadas, al sistema financiero local e internacional, o una propuesta foránea que busca de una u otra manera recuperar sus inversiones y no está pensando en la situación económica y social de las personas panameñas o no panameñas que contribuyen en este sistema, entonces nosotros tendremos que defender ya, como hemos dicho nosotros, defender la patria o defender al pueblo panameño, porque obviamente se están privilegiando los intereses privados en contra de las pensiones futuras de los jóvenes. Esto que se está vendiendo mucho y que le quieren robar las pensiones, las aportaciones a los jóvenes. No, el problema es que estamos tratando de garantizar de que cuando tengan edad de retiro, no se vayan con un 15% o un 20% de su último salario, sino que se vayan con una tasa de reemplazo por el orden del 60%, por lo mínimo. Eso es lo que nosotros aspiramos que se dé y que de esa manera Eduardo, entonces buscar la fuente de financiamiento. Eduardo, ahí te quiero hacer una pregunta y quiero que me contestes con la transparencia que te caracteriza. Yo me pregunto en todo este esquema y conversación que se tiene, que se lleva adelante de la Caja del Seguro Social, veo que los jubilados, por ejemplo, reclaman jubilaciones dignas. Pero si históricamente uno se jubila con el último salario que uno devenga, un ejemplo, si yo gano $600, históricamente he ganado $600, ¿cómo aspirar a jubilarme con algo superior a eso si eso es lo que yo he venido ganando sostenidamente? O el último salario fue el que con el que yo trabajé y ese es el que me corresponde. ¿De dónde van a salir esos fondos, Eduardo? Y si consideras tú, pero con honestidad quiero que me contestes, si eso es sostenible y quién entonces cargaría esos fondos que tienen que salir de algún lado. Sí, mira, casualmente eso que tú planteas es otra parte del debate que no se ha hecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros hemos tenido un retraso salarial histórico. Por eso es que cuando nosotros hablamos del aumento del salario mínimo, del aumento general de salario, es porque esto también está encadenado con el sistema de seguridad social. Si nosotros tenemos salarios bajos, nuestra pensión va a ser baja, obviamente, porque no tenemos un salario que equipare. Ahora, el problema es que tras que ya el salario es bajo, Edna, que tú dices, un salario de 600, yo no puedo aspirar a ganar más. No, es que el problema es que en el sistema actual, bueno, el sistema solidario, la tasa de reemplazo está por el orden del 600, del 60%, perdón. O sea, no, ni siquiera se está planteando jubilarse con el 100%, sino con el 60%. Es lo que actualmente existe. El problema es que el modelo individual nos lleva a menos del 60%. Nos está hablando del 15, 20, 25, 30%, en el mejor de los escenarios 30%. Es la mitad. O sea, si ya las pensiones hoy no alcanzan, imagínense que las reduzcamos a la mitad. Todavía alcanza menos. Eso es la miseria absoluta. Pero obviamente esto también implica evaluar, y es lo que nosotros le hemos planteado a la OIT, cuál va a ser la tasa de crecimiento de los salarios porque en este país la productividad interna ha crecido, es decir, la producción del trabajo se ha aumentado en su productividad interna, pero lamentablemente los salarios no han seguido la misma ruta de crecimiento. Y eso es lo que hace salarios más bajos en nuestro país
en materia competitiva, es decir, en cuando uno establece la relación entre lo que cuesta vivir y lo que se gana de salario. Entonces, allí en esa relación es donde está una parte del desajuste. ¿Cómo se financia? Pues nosotros hemos hablado claramente, como ya lo señalaba anteriormente, de que la seguridad social es un derecho humano. Yo lo planteaba hace poco con un ejemplo figurativo. Nosotros todos los seres humanos tenemos derecho a la seguridad personal y por eso el Estado tiene que invertir en la policía, en los instrumentos, en los ejércitos, en lo que sea que el Estado invierte y nadie cuestiona si, bueno, si es sostenible la policía o es sostenible los bomberos. Nadie. ¿Por qué? Porque está el concepto de que todos tenemos derecho a vivir seguro. La seguridad social está en el mismo nivel. Es decir, es una responsabilidad primaria del Estado. ¿Qué es lo que pasa con la seguridad social? Que además es contributiva. Es decir, yo como trabajador y el jefe como empleador contribuimos a financiarlo, pero bajo ningún concepto se establece que la seguridad social tiene que ser financiada por empleadores y trabajadores. No, es una contribución. La otra parte de la contribución la establece el Estado por diversas fuentes de financiamiento, por sus recursos naturales, por su tasa impositiva, por una serie de variables, por la rentabilidad de los fondos, por la forma como se maneja la economía. Todas estas formas ayudan entonces a contribuir una tercera parte al financiamiento de la seguridad social. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si nadie contribuye? ¿Se libra el Estado de eso? No. Por eso tenemos los programas 120 a los 65, que son personas que no contribuyeron, pero que igual el Estado no puede dejar a esos señores por ahí muriendo en la pobreza y en la miseria. Tiene que darle un subsidio. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del Estado proteger a las personas de esa condición de ancianidad. Y la palabra es así. Entonces, en ese sentido, nosotros contribuimos con el financiamiento. El Estado contribuye con otra parte. Y la contribución de nosotros hace que se haga más barato o más liviano el peso que tiene que cargar el Estado. Mire, la propuesta de los empleadores sobre el pilar no contributivo le está traspasando a la Caja de Seguro Social la responsabilidad de 120 a los 65, cuando en realidad lo que tendremos que buscar es cómo ese grupo de personas no queda en la informalidad, porque todas las personas que están en la informalidad, más arriba del 45% de la población trabajadora que se encuentra en informalidad, debe ir pasando a un modelo de formalidad donde también contribuya, no solamente quedarse recibiendo 120 a los 65. Y ahí hay una propuesta muy interesante del sector de los trabajadores. Uno, primero, que eso hay que reducirlo en 10 puntos porcentuales. ¿Y cómo se hace eso? Primero, según el Instituto de Estadística y Censo, hay 114,000 trabajadores en condiciones de informalidad en empresas formales. Estos tienen que pasar inmediatamente a pagar sus contribuciones porque esto es una vulgar evasión de cuota. Y por el otro lado, hay un mecanismo que nosotros hemos visto en otros países que nos parece muy interesante. Los trabajadores informales que quieren entrar al sistema, lo que nosotros estamos proponiendo es que, como les es muy caro, o sea, como no tienen un patrón, ellos tienen que pagar el 100% de su cuota. Tienen que pagar la cuota obrero y la cuota patronal. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que la persona en condición de informalidad contribuya con su cuota obrero y el Estado le complemente su cuota patronal. Eso ayudaría que al final de la historia el Estado no tenga que cargar con el 100% del 120 a los 65, sino que esa persona haya contribuido con algo al financiamiento de este sistema. Entonces, realmente nuestra propuesta tiene esa fortaleza que trata de reducir la informalidad, trata de buscar de qué manera se reducen o se controlan las evasiones y las elusiones de la cuota también de los propios impuestos. Entonces, es definitivamente una propuesta integral que toca diversas variables y que tiene diversas fuentes de financiamiento que ayudarían entonces el financiamiento de este modelo. Bien, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, con nosotros esta tarde, pues abarcando un tema tan importante como las propuestas del sector trabajador y el análisis sobre la propuesta planteada por el sector privado dentro de estas negociaciones, esta mesa de aportes por la crisis de la Caja de Seguro Social. Muchísimas gracias, don Eduardo. Buenas tardes. Saludos, saludos. Gracias a ustedes. Edna, nos vamos a nuestra última parte.